Vamos entonces a continuar con esta serie que ya empezamos hace 3 o 4 domingos atrás, titulada como, ahí lo tienen, ¿Cómo tener un corazón para Dios? Ese es el tema. Y hemos estado viendo cómo tener un corazón para el Señor de una manera abierta a la palabra, abierta a la persona del Señor, a los propósitos de Dios. 2 domingos estuvimos hablando acerca de cómo tener un corazón agradecido realmente a Dios y la importancia que tiene el de tener un corazón, el que tengamos un corazón agradecido. Hoy día vamos a ver entonces dentro de esta serie el corazón del adorador, el corazón del verdadero adorador. Y tal vez cuando toco el tema de adoración me va a llevar tal vez 2 o 3 domingos dentro de esta misma serie, porque es interesante, es importante el entender qué significa ser un verdadero adorador del Señor. Si yo les pregunto, no me contesten, pero ¿quién en la Biblia es considerado un verdadero adorador de aquellos grandes hombres de la fe en el Antiguo Testamento? Y a nuestra memoria viene uno, rapidito. Yo creo que los que estamos familiarizados con eso lo entendemos bien, y es justamente el de David. David se destaca justamente por ser no solamente un pastor fiel, David se destaca no solamente por ser un hondero, creo que se diría así, aquel que tira la onda, ¿cierto?, con puntería, no se destaca solamente por ser un buen líder, un buen rey, un buen estadista, pero por sobre todas las cosas, David se destaca por ser un buen adorador de Dios. Y la Biblia lo define como el dulce cantor de Israel. Es el autor de más de la mitad de los salmos. Así que está adorando, es el gran adorador que tenemos en el Antiguo Testamento. David es un personaje muy importante y muy destacado en todas las Escrituras. En Hechos, capítulo 13, versículo 22, lo tienen allí en la pantalla, creo, Hechos 13, versículo 22, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Sabes? Ese he hallado varón conforme a mi corazón es la única vez que aparece en las Escrituras y lo dice justamente, o sea, la vez que lo dice, no la única vez, lo hace con referencia justamente a David. No se dice de otra persona que ha tenido el corazón conforme a Dios como el de David. Ahora, ¿qué fue lo que le llamó la atención a Dios? ¿Qué fue lo que le llamó realmente la atención a Dios de David? ¿Fue justamente el que era un tipo elegante? ¿Qué fue lo que le llamó la atención al Espíritu Santo para ponerlo a este David como una persona, ¿cierto?, a lo largo de toda la Biblia, como una persona que es un verdadero adorador de Dios? Bueno, sin duda no fue la puntería que tenía con la onda. Sin duda no fue el talento musical, porque sabemos que él era músico también, ni su voz. Lo que nos dice acá, por supuesto que no es eso, dice que David tenía ese corazón entregado a Dios. Fue justamente que Dios vio ese corazón de David. Y entonces sí le invito a que abran su Biblia en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel 16, 7. ¿Lo tienen ya? Si no lo tienen, mire la pantalla, así que todos tienen que decir amén. Ok, ahí está. Dice Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, el profeta, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Ahí está hermoso. Lo que capta la atención entonces de Dios es el corazón de David, no la pinta de David, no las habilidades de David, sino el corazón de David. Y la adoración no es cuestiones de talento, como pensamos muchas veces, musicales. No es cuestión de nuestra voz, de cómo toco los instrumentos. No tiene nada que ver con mis expresiones externas, lo que nos está diciendo acá. Tiene que ver la verdadera adoración,
tiene que ver con la actitud de mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Con la condición de mi corazón entonces. En 1 Samuel 16, vemos que Dios manda al profeta Samuel justamente, a escoger a David, a buscar a David. Pero antes de ese momento, Dios había desechado ya al pueblo, Dios desecha, ¿cierto?, al que era el rey de ese pueblo, que era Saúl, el primer rey que tuvieron entonces los israelitas. El pueblo lo había escogido a Saúl por la apariencia. Y nos dicen allí, ¿cierto?, que tenía una talla al tipo tremenda. Todo el pueblo le llegaban del hombro para abajo, del hombro para arriba el hombre sobresalía. Tenía una talla increíble, pero justamente paradójicamente no dio la talla como rey de Israel. Y Dios tuvo entonces que sacarlo. Fue un hombre cobarde, fue un hombre paranoico, fue un celoso, fue un desobediente a las cosas de Dios, de tal manera que Dios se fue de él y lo abandonó. Y dice en el capítulo 13 que Dios decide buscar entonces el reemplazante de Saúl. Y cuando Saúl fracasó, Dios se puso a buscar. Dios se puso a investigar entre los hombres de Israel, ¿cierto?, a ver quién encontraba. Y en el libro de Hechos dice que Dios encontró a David. Ahora, qué curioso, que Dios se puso a buscar entre los de Israel. Estaba buscando meticulosamente y lo encontró. El Señor Jesucristo enseñó algo muy bonito, que Dios anda buscando. Y tenemos que entender esta manera de expresar las cosas, porque Dios conoce todo, ¿no? No es que Dios tiene que andar buscando por ahí a ver qué encuentra, pero es la manera para que nosotros entendamos. Dios es un Dios omnisciente. Él conoce absolutamente todo, es omnipresente, está en todos lados, es omnipotente, tiene todo poder. Pero el Señor Jesucristo dice que Dios anda buscando a un buen adorador. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 4, versículo 23, Juan capítulo 4, ya lo hemos estudiado muchas veces este pasaje, tremendo, hermoso pasaje, donde el Señor está hablando con una inconversa, el Señor está hablando con la mujer samaritana, y lo que me llama la atención, que siempre me llama la atención de este pasaje, ¿se acuerdan cuando Dios estaba hablando con Nicodemo? Con aquel líder religioso. Bueno, con este hombre, con el líder religioso, en vez de hablar de adoración, habla de salvación, porque te digo de cierto que si no nacieres de nuevo, le dijo. Pero con la mujer samaritana, en vez de presentarle el evangelio, diríamos nosotros, ¿cierto? Ahora, habla de adoración con esta mujer. Cosas extrañas, ¿no? Pero el Señor dice así, en Juan capítulo 4, 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando adoradores y cuando fracasó Saúl, Dios entonces se puso a buscar. Ahora esto me enseña varias cosas. Lo que me enseña es que los adoradores no son tan frecuentes, es decir, no es tan común encontrar adoradores por todos lados. Porque cuando uno busca algo, es algo que no lo encontramos siempre, ¿cierto? Si lo tenés delante tuyo, no lo vas a buscar. Nosotros acá buscamos el sol en el invierno porque tenemos cantidad de nieve, ¿cierto? Y tenemos frío y nos falta el calorcito. Entonces buscamos, nos vamos para otro lado de vacaciones. Sí, qué lindo. Amén, dicen todos. ¿Eh? Ok. Dios dice que busca y busca esos verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque no son tan buenos, no son tan abundantes. Ahora, cuando alguien toca un instrumento, decimos este es un buen adorador. Cuando alguien tiene una buena voz, ¿cierto? Como nuestros hermanos, decimos este es un buen adorador. Cuando alguien que tal vez no encuentra ningún ministerio y por ahí anda rebotando, pero lo metemos en el coro, decimos este es un buen adorador. Pero resulta que no tiene nada que ver. La Biblia nos dice que los verdaderos adoradores no son tan frecuentes, que son más bien escasos y que no tienen nada que ver con las habilidades externas, sino con lo de adentro, con la actitud interna.
Y quiero que piensen eso. Los verdaderos adoradores no son tan numerosos como nosotros pensamos tantas veces que lo son. Así que el corazón del adorador hace que Dios esté pegado a él constantemente. Es tan especial un verdadero adorador que cuando Dios toma a esa persona, se queda pegadito a él y no se separa de él. Está siempre con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tarde? Vamos a ver 3 o 4 características de lo que es un verdadero adorador. ¿Ok? Y entonces vamos a 1 Samuel, capítulo 16, y vamos a leer allí entonces algunos versículos. Y en 1 Samuel 16 es básicamente una introducción que se hace a la vida de David. No nos va a describir, ¿cierto?, todo lo que había en el corazón de David, solo algunas características del corazón de un verdadero adorador. Y cuando estaba preparando este pasaje, este sermón, me doy cuenta cuán lejos estamos muchas veces nosotros de ser un verdadero adorador, de dar a la talla, al nivel, a la altura de lo que Dios considera un buen adorador. Pensamos muchas veces que porque venimos a la iglesia, cantamos, con eso estamos adorando a Dios. Va mucho más allá de eso, y eso es lo que quiero que veamos. Pero hermano, me estás escuchando, ¿no? Tienes vida, y si tienes vida todavía tienes oportunidades. Como siempre decimos, tenemos siempre la oportunidad en el Señor de, si nos hemos equivocado, no equivocarnos. Y si tenemos ahora la oportunidad, si no hemos sido verdaderos adoradores, de comenzar a ser esos verdaderos adoradores que Dios busca en su pueblo. ¿Cierto? Ahora dice 1 Samuel 16, versículo 10 al 13. Isaí es el papá de David. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel, y éste dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Isaí: ¿son todos estos los jóvenes? Y él respondió: todavía queda el menor, pero he aquí que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí: manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces Jehová dijo: levántate a Samuel, levántate y úngelo, porque este es el que estoy buscando. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. Ahora, David es el hijo menor de muchos hermanos. Y llega Samuel, el profeta, le dice a Isaí: tráeme todos tus hijos. Le trae los 7 hijos, desde el primero hasta el 7. Y entonces empieza a decir: este señor no, este no, el primero no, el primogénito no es. Bueno, vamos al segundo. Tengo que ungir a Samuel, dice Samuel a Dios. No. El tercero, no. Cuarto, quinto, sexto. Llega el 7, ¿cierto? Y no había más. Y entonces acá cuando no ve nada más, Samuel le dice a Isaí: che, ¿queda alguno por ahí? Bueno, no le dice: che, ¿queda alguno? ¿No? Simplemente le dice: ¿te queda alguno por allí? Y entonces dice: sí, me queda uno, pero es el más pequeño, ese lo tengo por allá con las ovejas. Está cuidando de las ovejas. Es decir, mire la actitud de Isaí. Trajo los 7 hermanos, el más chiquito no importa, el más chiquito olvídate, ese no interesa. Ahora, en la época bíblica, los hijos, sobre todo los varones, ¿cierto?, eran la gran bendición para el hogar, pero sobre todo el primogénito el que recibía la mayor herencia, la mayor importancia. Después venía el segundo, después venía el tercero y así sucesivamente. David era el octavo de entre los hermanos. Por eso Isaí ni siquiera lo mencionó. Cuando dijo Samuel que voy a ungir a uno de tus hijos, trajo los 7, pero ¿y David? Ni siquiera lo consideró a David. Bueno, ¿acá qué hace? Entonces deja a las ovejas. Cuando llega ahí en el versículo 12, dice que le dice: úngelo al olvidado, úngelo al don nadie, úngelo al que no tiene alternativa, úngelo y levántate y úngelo
a al despreciado. Ahora, versículo 13, termina el acto, entonces la ceremonia, como quiera llamarle, y Samuel entonces recoge sus cosas y se va. Ahora, quiero que se imaginen esta situación aquí. David ahora, el jovencito, lleno de olor a ovejas, porque recién venía con las ovejas, está allí con sus hermanos, sus 7 hermanos, le está chorreando en la cabeza, ¿cierto?, ese aceite del ungimiento de Samuel. Él es el escogido ahora de Dios, él es el ungido de Dios. Y él está con sus 7 hermanos. ¿Y ahora cuál es la expectativa? Yo hubiese querido ver a esos hermanos allí. Hubiese querido ver al papá, Isaí, que el más pequeño, el despreciado, ahora es el ungido, el escogido de Dios. Y uno dice, ok, ¿cuál sería la expectativa? David le diría, muchachos, me preparan un baño porque me voy a bañar ahora, rico perfume, me preparan nuevas ropas, ahora yo soy el ungido de Dios. Habrán pensado que David le iba a decir, mire, vayan tomando la medida de mi cabeza para que me vayan haciendo la corona, o me van haciendo el manto, vaya a saber lo que se les ocurrió, ¿cierto? O mejor hagamos una cosa, hacemos unas tarjetitas bien bonitas, y ponen al ex pastor y futuro entonces rey de Israel. ¿Qué tal? Y ¿sabes qué me llama la atención? Lo hago de esta manera, ¿cierto? Pero me llama la atención, ¿qué es lo que hizo David? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos dan un cargo de importancia? ¿No se te sube un poquito el... ¿Cierto? Y se nos sube y empezamos a mirar con la nariz un poquito más para arriba, ¿no? ¿Qué es lo que hace David? ¿Sabe lo que hace David? Lo mira todo, pega la vuelta y se va a cuidar las ovejas. No dijo nada, simplemente se fue a cuidar las ovejas, regresó a cuidar las ovejas. Entonces, ¿qué sacó con esto? Que en el corazón de David no había orgullo. En el corazón de David no había vanidad, ni para mirar por encima, ¿cierto?, así a los hermanos, ni era humilde, era un humilde pastor. Y aún siendo ungido, era humilde, era humilde en su trabajo. Así que lo primero que sacamos, cómo tener un corazón, entonces, adorador, es justamente teniendo un corazón humilde sobre todas las cosas. Teniendo un corazón humilde. Tú puedes pensar que la situación de David no había cambiado mucho. No, pero no es así, mira. Vamos a ver un poquito, vamos a correr en la historia acá. Saúl empieza a trastornarse, ya conocemos bien la historia de este rey. Y necesitaba un músico. ¿Y quién traen al músico? ¿Quién es aquel que va a tocar el arpa, cierto? Y lo va a calmar. Bueno, ¿saben quién es David? Ahora David tiene acceso al rey. David ahora tiene acceso al palacio. David ahora tiene acceso a la misma recámara, al dormitorio, si se quiere, de Saúl, cuando estaba trastornado por un espíritu. Dice que entonces venía a él y ahí en el cuarto él tocaba. Ahora uno se pone a pensar acá, qué gran momento para David. Porque fuera hoy en día, David cuando estaba ahí con el rey, ¿te imaginas tocando? ¿Qué haría David si fuera como hoy en día? Y lo primero que agarra el celular y se saca un selfie. Está ya el rey tirado allá sufriendo y él acá tocándole música. ¡Pah! ¿Cierto? Y lo pondría en las redes sociales. Y todo el mundo, mírenme dónde estoy. Si nos vamos por ahí de vacaciones y nos ponemos en pose así todos bonitos para que nos vean que estamos tomando sol. ¿Cuánto más este hombre ahora? Quiero que vayan mirando la humildad de este hombre. ¿Sabe lo que hacía David después que tocaba el arpa a Saúl? Bueno, nos dice la Escritura que él volvía de nuevo a cuidar las ovejas de su padre. Él iba humildemente a cuidar, a pastorear las ovejas de su padre. El corazón del adorador es sobre todas las cosas un corazón humilde. Y en David no había espacio para el orgullo. En el corazón de David no había espacio para la vanidad, ni jactarse de nada. Él era un siervo humilde, era un humilde pastor. Ahora, más adelante en la vida de David, y sigo mostrándole cómo este hombre, a pesar de que siguió creciendo, siguió manteniendo su humildad. Más adelante sabemos que David fue rey. Y cuando ya era rey, que tenía toda la popularidad, la fama tenía del mundo, podríamos decir, él decide entonces trasladar esa arca, la arca del pacto, ¿se acuerdan? Que era donde estaba la presencia de Dios mismo, y entonces lo traslada de Edom,
de Obed-Edom a Jerusalén. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Este es un pasaje fascinante en 2 Samuel 6. Ya Saúl había muerto, estaba entonces el rey David llevando eso, trasladando la presencia de Dios, entonces ahora a Jerusalén. Y cuando va delante del arca, dice que David empezó a danzar, iba contento, iba lleno de gozo, porque estaba llevando a Dios mismo a Jerusalén. Y en eso que estaba saltando, ¿cierto? En eso que él estaba con una ropa de lino, se le vio algo a David que no se le tendría que haber visto. Mostró la desnudez, algunos dicen que mostró la desnudez, pero resulta que por la ventana lo estaba mirando la esposa. Y la esposa cuando lo mira por la ventana dice, ¿qué estás haciendo? ¿Vos sos el rey de Israel? Mirá cómo te estás humillando delante de la gente. Ya cuando vengas a casa vas a arreglar. A algunos les parecen familiares esas palabras, ¿no? Ya vas a llegar a casa. Y bueno, eso es lo que esta mujer piensa. Miren conmigo el versículo 14. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un efod de lino. Versículo 16. Sucedió que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y al ver al rey David saltando y danzando delante de Jehová, le menospreció en su corazón. Versículo 20. Luego volvió David para bendecir a su familia, pero Mical, hija de Saúl, saliendo para encontrar a David, le dijo, ¿cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy ante los ojos de las criadas de sus servidores. ¿Cómo se descubriría con decorum cualquiera? David con un corazón humilde, mire lo que contesta, versículos 21 y 22. David respondió a Mical, fue delante de Jehová, mujer, fue delante de Jehová que me eligió en lugar de tu padre y de toda tu casa, para constituirme como el soberano del pueblo de Jehová, de Israel. Por tanto, me regocijaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero con las criadas que has mencionado, junto con ellas seré honrado, dice el Señor, dice acá David. David dice, estaba contento, gozoso, hice ese baile y me humillé delante del Señor, porque fue Dios quien a mí me escogió. Yo no tenía ningún derecho, dice David. Yo no tenía ninguna opción, no tenía sangre real, no venía de la descendencia de Benjamín. Él dice, no, yo no pertenecía a la familia de Saúl, era Jonathan, ¿se acuerda? El hijo de Saúl. David dice, yo no tenía esa sangre. David sabía que no tenía ningún derecho, ninguna opción, era consciente, pero lo que soy, dice David, es justamente por la gracia de Dios. La elección que Dios tomó fue justamente por su voluntad, por su gracia. Así que yo no tengo nada de qué enorgullecerme. Yo no tengo nada de qué vanagloriarme, dice David acá. Dice, me humillé y me rebajé delante de Dios, ¿cierto? Porque Dios se acordó de mí. Dios no se había olvidado de mí. No, yo no tenía ningún derecho delante de Dios. Y ese es el corazón justamente humilde, es el corazón que es consciente, querido hermano, es el corazón que es consciente que lo que tú tienes, lo que tú eres y lo que tú vas a hacer no es mérito propio, sino es todo por la gracia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos por la gracia de Dios. No hay absolutamente nada que nosotros podamos decir, bueno, esto es mío. Ni siquiera la ropa es tuya, ni siquiera tu persona es tuya. Ni siquiera tu esposa, tu hijo, tu casa, tu auto, es todo de Dios. Es todo por gracia. Y el corazón del adorador es un corazón que es consciente que lo que tiene, lo que puede lograr y lo que va a vivir es todo por la gracia de Dios. No por sus fuerzas, no por su sabiduría, sino solamente por la gracia de Dios. Ese es el corazón que había en David. Justamente esa palabra adoración en el griego es proskineo. Y proskineo es la palabra que dice
hace referencia a inclinarse con la intención de besar los pies del rey. Eso es la palabra entonces adoración. Y eso es lo que significa acá. Y eso es lo que está haciendo David, inclinado, reconociendo a Dios. Él no dice, yo soy el rey. Fíjense que está en la posición de rey, en todo esto. Y él se inclina, él adora. Él dice, yo no soy el rey, tú eres el rey de reyes. Tú mereces toda la honra, tú mereces toda la gloria, no yo. Y eso es adoración. No, ¿te das cuenta que no tiene nada que ver con la música, que no tiene nada que ver con el tipo de voz que yo tengo? No tiene nada que ver con el baile. Tiene que ver con mi corazón y mi corazón humillado delante del Señor, un corazón humilde. Cuando nosotros vamos a 2 de Corintios 4:7, dice, eso no lo tienen en la pantalla, así que lo pueden buscar. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y me encanta lo que dice Pablo acá. Si ustedes miran acá, ¿qué clase de vasija tú crees que eres? ¿Qué clase de vasijas piensas que eres? Porque la Biblia nos dice acá que somos vasijas de barro, no que somos una porcelana china, ¿sabe? Acá lo que nos está diciendo es que somos vasijas de barro, que estamos hechos para mostrar el poder y la excelencia de Dios. Ahora, cuando uno va a tomar algo, no le da importancia, ¿cierto?, a lo que toma, al container, ¿cierto?, o al vaso. Lo importante es lo que vamos a tomar. Bueno, lo importante es lo que contenemos. Es a Dios, es el Espíritu del Señor, no nosotros. Y es Él el que hace el trabajo. Es su amor, es su gracia, es su soberanía, es su poder, no la nuestra. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, 1 Corintios 1, 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿qué cosa? De que nadie se jacte en su presencia. Es decir, que todos seamos humildes, sino el que gloríese en el Señor, dice Pablo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que hace David. Gloriarse en el Señor. Celebrar, festejar. Y ese es el corazón de un verdadero adorador. Un corazón, en primer lugar, humilde. Lo siguiente que encontramos en David es que nos dice que es un pastor de ovejas, pero es un buen pastor de ovejas. David es un buen pastor, no cualquier pastorcito por allí. Porque a nosotros nos parece que el trabajo de pastor tiene que ser fácil, ¿no? Tenemos las ovejas, las estamos mirando, ¿cierto? Y mientras ahora estamos con el celular mandando fotos y todo, mientras las ovejas se cuidan ahí solitas. Pero en el tiempo de David no es así, David simplemente dice que David las cuidaba, las protegía a las ovejas, no era cualquiera. David estaba pendiente, pero quiero mostrarle algo. David estaba pendiente de esas ovejas, las ovejas de su padre. Estaba pendiente de que ninguna se hiriera, estaba pendiente de que todas comieran bien, estaba pendiente de que todas tomaran aguas en el remanso, estaba pendiente de que ninguna fuera, ¿cierto?, a ser atacadas por las fieras. David cuidaba las ovejas. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque nos dice la Escritura que no eran muchas ovejas. Pero David tenía ¿cuántos hermanos? 7 hermanos. Entonces, si esas pocas ovejas te ponían a pensar, sí, uno podría haber dicho, si David cuidaba las ovejas porque era su herencia. ¿Ma qué herencia? Si eran pocas las ovejas. Y tenía 7 hermanos y la mayoría se la llevaba al primogénito, así que la estaba cuidando de gracia nada más. Bueno, pero mire lo que dice el Señor Jesucristo con aquel que cuida las ovejas o no. Dice Jesucristo, el asalariado ve venir a las fieras y sale corriendo, huyendo, pero el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y sabe lo que hizo David entonces cuando venía un lobo? ¿Sabe lo que hacía David cuando venía un oso o cuando venía un león? David no salía corriendo.
Dice que los confrontaba, ¿cierto? Peleaba, los defendía a esas ovejas que ni siquiera eran herencia suya, como les dije. David no hacía aquel trabajo de cualquier manera, sino que David lo hacía de una manera delicada, una manera esforzada, una manera valiente. Y sabes, no solamente el corazón de un adorador tiene que ser humilde, pero ahí salto al segundo punto. El corazón de un verdadero adorador tiene que ser un corazón diligente. Un corazón diligente. El corazón de un verdadero adorador es aquel que trabaja en forma forzada, ¿cierto? No de cualquier manera. El verdadero adorador es aquel que trabaja, que no es negligente, no es perezoso, que todo lo que hace lo hace bien, lo hace de corazón, con todas las fuerzas. Y ese es el corazón de David. Y aunque aquella labor no era muy importante a los ojos de los hombres, aún así David lo hacía de corazón, con esfuerzo y con dedicación. Pero algo interesante en todo esto que veo, cuando el Señor Jesucristo buscaba a los suyos, buscó a los discípulos, no buscó ningún ocioso, ¿se dieron cuenta? El Señor Jesucristo, cuando buscó a los suyos, buscaba gente que trabajaba, gente que estuviera ocupada. Bueno, algunos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos, todo lo que quieran, pero eran personas ocupadas. ¿Por qué será eso? Bueno, alguien dijo lo siguiente: si estás buscando a alguien que haga un trabajo, busca a alguien que esté bien ocupado. Dije, wow, me llama la atención. ¿Por qué? Porque si están ocupados normalmente es porque son diligentes. Si están ocupados es porque son efectivos y eficaces. Y Jesús eligió justamente a aquellos que estaban ocupados. El corazón del adorador es un corazón eficiente. Es diligente en todo lo que hace, no solamente en las cosas sagradas, en todas las cosas que hace. Ustedes, si somos verdaderos adoradores, todo lo que hagamos en nuestra vida va a ser con diligencia, va a ser con cuidado, va a ser con ganas, con fervor, con amor, con dedicación. Miren, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Este versículo es increíble. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Te das cuenta? Cuando ves el contexto de este texto que acabo de leer, de este versículo, te quedas maravillado porque significa que el trato con tu mujer, el trato con tus hijos, la forma que tú eres con tus compañeros de trabajo, la manera en que tú te mueves de día en día, ¿cierto? Y la fuerza que le pones entonces, las ganas que le pones, lo tienes que hacer como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que yo lo que hago, sea lo que sea, tengo que hacerlo para el Señor y no como para ustedes. No para los hombres. Ahora, cuando ves ahí, el corazón es un corazón humilde, pero es un corazón diligente. Entonces también, un corazón ahora... ¿Sabe que muchas personas malinterpretan ese versículo cuando dicen hacerlo para el Señor y no para los hombres? Algunos lo han cambiado, lo malinterpretan y lo estoy haciendo de manera irónica, por supuesto. Algunos es como que están diciendo todo lo que hagan, háganlo de corazón para los hombres y no para Dios. ¿Por qué te digo esto? ¿A quién se le ocurre llegar de ustedes 10, 15, 20 minutos más tarde al trabajo? ¿A quién se le ocurre a ustedes? No, porque estamos haciendo las cosas para los hombres, no para Dios, entonces somos puntuales. ¿A quién se le ocurre ir al trabajo y hacer el trabajo lo que quiera, cualquier cosa? A nadie. ¿Por qué? Bueno, porque estamos haciendo las cosas para los hombres. ¿Te das cuenta? ¿A quién se le ocurre, si está lloviendo o está nevando, no ir al trabajo? No, vamos, me tengo que levantar antes, tengo que palar la nieve, tengo que limpiar el coche, lo que sea, pero vamos. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para los hombres. Pero lo irónico del caso es que cuando se trata del Señor hacemos todo al revés. ¿Me siguen lo que les quiero mostrar acá? Cuando se trata del Señor, bueno, total, mira, si llego 10, 15, 20 minutos tarde a la iglesia, no importa, total, me perdí la alabanza, pero voy a agarrar algo del sermón. Más de una vez he escuchado decir, bueno, no me preparé muy bien, no tengo muy buena voz, no tengo esto, no me preparé muy bien, pero Dios sabe,
¿eh? Y todo es para la gloria del Señor. Y con eso nos justificamos. ¿Qué estamos diciendo con eso? El Señor no se merece menos de lo que nosotros daríamos los hombres. El Señor se merece todo. Toda la gloria y toda la honra el Señor se merece que nosotros nos dediquemos a Él con todo esfuerzo, con toda excelencia, que todo lo que yo haga lo haga lo mejor posible. Y eso es justamente adoración. Ahora piensa, porque esto no es solamente venir a la iglesia a cantar. Yo tengo que ser un buen esposo para poder adorar a Dios. Tengo que hacer lo mejor con mi esposa, lo mejor con mi hijo, lo mejor con ustedes, lo mejor en el trabajo, lo mejor en todo lo que es mi vida para ser un buen adorador. Porque un buen adorador no solamente es humilde, sino que lo hace todo con excelencia. Pero por último, el corazón de un adorador es un corazón enamorado. Entonces diríamos, bueno, todos los jóvenes están todos adorando al Señor. No, un corazón enamorado. Porque mientras David estaba pastoreando las ovejas, ahí en las praderas, David sabe lo que hacía, escribía salmos. Mientras David, ¿cuántas veces lo vemos a David, cierto, mientras está cuidando las ovejas y él estaba mirando el cielo? Los cielos cuentan tu gloria, ¿cierto? Las maravillas del Señor, el poder de Dios. Mientras él estaba cuidando las ovejas, este hombre estaba escribiendo allí. Él estaba enamorado del Señor. Por eso es que escribe más de la mitad de los salmos. El adorador piensa en lo que le va a decir al Señor. El adorador no canta ni dice cualquier cosa. El adorador piensa bien lo que va a cantar, lo que va a expresar. Estamos en un tiempo donde la adoración es cualquier cosa muchas veces. La verdadera adoración es teocéntrica. ¿Qué significa eso? Que Teo es el centro, que el verdadero adorador tiene al Teo ahí en el centro de su vida, de su atención, de todo. La adoración se centra en Él, en el Señor nada más. Te daré a ti, tú eres el digno, tú eres el centro. Y a veces nosotros decimos, ya en la próxima predicación va a ser más práctica que esta, créanme. Y vamos a hablar de aspectos más prácticos. Pero muchas veces decimos, hoy no me gustó la alabanza. ¿Cuántas veces han escuchado eso? ¿Ninguna? Gracias a Dios, menos mal. Está respirando ya. Uf. Pero ¿cuántas veces lo he escuchado? Yo, no, la alabanza no me gustó. Mira, con todo respeto, querido hermano, ¿quién te dijo que la alabanza es para vos? ¿Quién te dijo que la alabanza es para ti? ¿Quién te dijo que la alabanza es para mí? No hay ninguna parte en la Biblia que diga que la alabanza... No, la alabanza es para el Señor. Es para darle toda la gloria al Señor. Así que al que le tiene que gustar es al Señor, no a ti. Y tenemos que cantar con el corazón realmente. El verdadero adorador piensa en lo que canta y canta lo que piensa. Parece lo mismo, pero no es igual, ¿eh? El verdadero adorador piensa en lo que canta y canta lo que piensa. Ahora, es impresionante esto. ¿Por qué les digo? Hay una canción que me gusta, que son de estos músicos modernos, donde dice, ¿te acuerdas esa canción que dice, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor? No canto más porque me van a tirar con algo. ¿Realmente pensamos eso? Cuando le estamos diciendo, ¿se dan cuenta de cuál es la diferencia? Una cosa es decir, otra cosa es pensar realmente lo que estamos cantando. Cuando estamos ahí, ¿realmente pensamos lo que estamos cantando? El adorador realmente canta lo que piensa y piensa lo que canta. No voy a comprometerme delante. ¿Cuántas veces les digo? No cante al Señor cosa que usted no la va a hacer. No se comprometa delante del Señor. Así que el verdadero adorador entonces nos dice, bueno, Isaías, busquen ese pasaje, yo voy terminando. Isaías 29. Versículo 13. Y ese es un problema que encontramos muchas veces en la iglesia actual. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón, ¿qué cosa? Estás lejos de mí.
¿Te das cuenta? Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es una oración de hombres que no sirve de nada, lo que nos está mostrando acá. El adorador en verdad piensa lo que canta. Y la semana que viene vamos a hablar más del tema de la música. Vamos a interiorizarnos más de eso. Pero para cerrar, entonces, en conclusión, la verdadera adoración, tomando el ejemplo del rey David, la verdadera adoración emana de un corazón, en primer lugar, humilde, un corazón que trabaja con excelencia y un corazón que está comprometido con lo que dice. Un corazón humilde, un corazón diligente, un corazón enamorado del Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estamos realmente adorando al Señor? ¿Estamos realmente sirviéndole al Señor? ¿Tenemos ese corazón humilde? ¿Tenemos ese corazón entregado? Como nos dice Deuteronomio, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Realmente lo estamos haciendo, hermanos? Y este es el gran desafío. Ahora, para poder adorar a Dios tenemos que ser hijos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador. No hay otro camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo lo aceptamos? Bueno, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él. Diciéndole, Señor, yo creo en ti. Te pido perdón. Te ruego que me perdones. Y te acepto como Señor y Salvador personal de mi vida. Y cuando hacemos eso, ahora somos hijos de luz, hijos de Dios. Y a partir de ese momento es que podemos ser verdaderos adoradores del Señor.